Muy buenos días, soy Oriele López del Orden de Vírgenes de la Arquidiócesis de Santiago para el programa Un Nuevo Comienzo, entrevistas a sacerdotes diocesanos de nuestra arquidiócesis que están siendo publicados en las redes sociales. Hoy estoy con el padre Jorge Merino, párroco en San Francisco de Borja y vicario en la zona oriente. Buenos días, padre, ¿cómo está? Bien, buenos días, Oriele, gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos están acompañando y están viendo este video. Dime, padre, ¿cómo descubriste tu vocación? Es una buena pregunta. Yo provengo de una familia en la cual se participaba en la misa todos los domingos, rezábamos el mes de María en familia, y para la Navidad siempre hacíamos una oración antes de abrir los regalos. Y al final de la educación básica, principios de la educación media, empecé a participar en una parroquia cerca de mi casa, y siempre me llamaba la atención la alegría de los sacerdotes que había en esa parroquia, que nos acompañaban en los partidos de fútbol, a veces hacíamos asados, nos pedían que les ayudáramos en la misa, hacíamos algún apostolado, alguna obra social, y siempre estaban con nosotros, y me llamaba la atención esa forma de vida, esa alegría que producía esa forma de vida, y me lo fui cuestionando, me lo fui preguntando, obviamente con la madurez que uno tiene en octavo básico, en primero básico, sí. Pero ahí empezó la pregunta, la inquietud de si Dios me llamaría a mí a llevar una vida así. ¿Qué te hace feliz y qué te quita felicidad? Me hace muy feliz el tratar, digo tratar porque es un esfuerzo diario, ¿no es cierto? Tratar de dedicar la vida a ayudar a los demás. Eso me hace muy feliz. Cuando puedo servir a otra persona, cuando puedo ayudar a otra persona, cuando puedo acompañar, aconsejar, escuchar, consolar, eso me hace muy feliz. Y me hace muy triste que muchas personas no puedan o no quieran conocer a Dios, no quieran acercarse a Dios. Si yo he descubierto este inmenso tesoro que es conocer a Jesús y al cual he querido entregarle mi vida para servirlo a los demás, me entristece que tantas personas no lo puedan conocer, no quieran conocerlo, o lo hayan conocido y se hayan alejado, respetando las razones que tengan, ¿no es cierto? Claro. Pero eso me entristece. Dime cómo ustedes los sacerdotes son luz para la gente. ¿Cómo cultivas tu afectividad? Yo agregaría que nosotros los sacerdotes tratamos de ser luz para la gente, ¿no es cierto? No por uno estar ordenado sacerdote automáticamente es luz para la gente, sino que uno trata, porque Dios sabe lo bueno que somos, porque somos creados a imagen y semejanza de Él, todo ser humano, pero también conoce nuestras debilidades y fragilidades, así que tratamos de ser luz para los demás. Y yo diría en la afectividad dos cosas principalmente. Una es tratar de cultivar una relación muy profunda, muy cercana, muy diaria, muy cotidiana con el Señor. Y sentirse muy amado, muy querido, muy sostenido por Él. Eso en primer lugar. Para así uno poder sostener, acompañar y querer a los demás. Yo soy un convencido de que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no es cierto? Entonces, si uno se siente querido, uno puede querer a los demás. Y lo otro que a mí me ayuda mucho, dos cosas más, es el apoyo de mi familia. Mi papá falleció hace 7 años, pero mi mamá está viva y trato de ir a verla todos los domingos, de almorzar con ella. Y también con mis hermanas. Tengo dos hermanas, yo soy el del medio, las dos casadas, con hijos. Entonces a mí me hace mucho bien estar con ellas, con mis sobrinos sobre todo, y también cultivar la amistad con los laicos. Eso para mí es una fuente de afectividad, podríamos decir. El estar con ellos, el acompañarlos, el dejarme acompañar por ellos, el participar de sus vidas. Entonces yo te diría que la relación con Dios, la relación con la propia familia y la relación con los laicos, con los amigos de la vida, con los amigos que uno va haciendo en las distintas parroquias en las cuales a uno le va tocando servir. ¿Qué te atrae de Jesús y cómo te conectas
con tu fuente de vida? Es curioso, pero el camino de Jesús yo creo que es muy desafiante y es muy exigente. Y lo reflexionábamos el otro día con algunas personas de mi parroquia. Jesús siempre pide más. Maestro, ¿hay que perdonar 7 veces? No, 70 veces, 7. Maestro, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? ¿Cumple los mandamientos? Los cumplo. Bien, un paso más. Vende todo y dáselo a los pobres. Jesús siempre pide más, porque Él lo dio todo. Entonces tiene las espaldas, por así decirlo, de poder exigirnos más, ¿no es cierto? Pero eso de que sea el camino que nos presenta Jesús, que sea un camino desafiante, que sea un camino exigente, a mí eso me motiva mucho. Porque a la vez me doy cuenta en mi vida y en la de los demás que cuando uno trata de seguir ese camino es fuente de plenitud, de alegría, de libertad. Y la segunda parte era cómo cultivo la relación con Él, ¿no es cierto? Sí. Para mí el momento de oración en la mañana, yo soy una persona que trato de levantarme temprano, esa es mi hora, digamos, la hora de la mañana. Yo en la noche muero, no funciona, a diferencia de otras personas que en la noche estudian, rezan, trabajan, yo no, yo soy al revés, yo soy en la mañana. Para mí, el primer momento de la mañana, en la oración personal, gratuita, cercana con Jesús, eso para mí es una fuente de relación muy, muy grande con Él. Yo tengo la suerte de vivir en una casa sacerdotal al lado de mi parroquia y tengo una capilla en la casa con el sagrario. Entonces esos momentos en la mañana a mí me ayudan mucho. Y también lo que te decía al principio, el poder servirlo a Él en los demás, también es una fuente de contacto con Jesús. Cuando uno tiene la posibilidad de ir a ver un enfermo o de ayudar a alguna persona que tiene alguna necesidad material o espiritual, el hecho de darse también es una forma de ahondar en la relación con Jesús. ¿Cuál ha sido tu mayor dolor? ¿Cómo lo enfrentaste? Solo si lo puedes decir. Hay varios dolores. Uno muy grande sin duda fue la partida de mi papá. Yo tenía casi 40 años cuando él falleció y sin duda que ese ha sido un dolor grande, muy grande en mi vida. Y yo creo que la fe en que nos vamos a volver a encontrar, ¿no es cierto? Que esto es una separación momentánea y que en el cielo espero en Dios nos vamos a volver a encontrar, es algo que me sostiene mucho. Y también el haberlo vivido junto a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, mis tíos, eso también me ayudó mucho. Y otro dolor muy grande es todo el tema de los abusos en la iglesia. El dolor que eso causa, la división, el alejamiento, las distintas miradas que se generan de Dios, del sacerdocio, eso también es un dolor grande. ¿Cómo ha sido tu experiencia solidaria para llegar a la gente en este tiempo de pandemia? ¿Qué estás haciendo? Gracias a Dios en mi parroquia hay un espíritu social, una pastoral social muy, muy fuerte, muy activa, muy armada. Y nos pasó algo triste, digamos, pero que no fue lo que nos gatilló, lo que nos motivó a buscar soluciones. En mi parroquia tenemos un comedor abierto en el cual damos desayuno y almuerzo a las personas en situación de calle, gente sola. Antes de la pandemia, digamos, todos los días, de lunes a domingo. Y eso es una actividad muy importante en mi parroquia. Y la misma gente es la que, con su ayuda económica o trayendo alimentos, sostiene ese comedor. Pero cuando nos fuimos a cuarentena, ya la gente no venía a misa, porque no había misas presenciales, ¿no es cierto? Entonces nos quedamos sin esa ayuda económica y sin esos alimentos, tallarines, aceite, arroz, en fin. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Porque la gente tiene que comer igual. Y ahí entonces pensamos, rezamos, craneamos, ideamos una campaña muy bonita para juntar cajas de alimentos y nos fue muy bien. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Y entonces pudimos recolectar muchísimos alimentos y pudimos ayudar a muchas familias de nuestro sector
incluso de otras parroquias, monasterios, hogares de ancianos, por la gran generosidad de la gente que nos ayudó mucho para nosotros poder ayudar a otros. Qué bonito. Frente a la crisis que tú mencionabas antes de la iglesia por situaciones de abuso sexual, de conciencia y de poder, ¿cómo crees tú que podemos construir ambientes más sanos y seguros? Sí, esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Yo creo que esta gran crisis en todos los ámbitos en los cuales tú describes, en primer lugar es una gran tragedia, es una gran tristeza por tanta gente que se ha visto afectada, por tantas víctimas. Y yo creo que ahí en primer lugar tiene que estar nuestra atención, ¿no es cierto?, en las víctimas que han sufrido este tipo de abuso de parte de consagrados. Y creo que nos tiene que enseñar, creo que tenemos que aprender de eso, creo que va a ser una gran purificación para volver a poner en el centro a Jesús. Tal vez con el tiempo, con los números, con la grandiosidad, con la tribuna que teníamos, con la prensa que nos escuchaba, tal vez de alguna manera en algún momento se nos fue del centro la razón de ser de nuestra iglesia, que es Jesucristo. Y yo creo que eso en primer lugar es una medida para poder crear ambientes más sanos, más seguros, el que Jesús esté en el centro. Y también usarnos, valernos en el buen sentido de todas las ciencias humanas. Yo creo que la psicología tiene mucho que enseñarnos, el tema de las relaciones humanas, el tema de los ambientes, el tratar de entender mejor los temas de asimetría, sanos liderazgos, liderazgos positivos, en fin. Creo que las ciencias humanas nos pueden enseñar mucho y debemos ser humildes para pedirles ayuda para que las iglesias vuelvan a ser lo que deben ser, lugares sanos, lugares de acogida, lugares sobre todo de vida, donde uno pueda encontrarse con la vida en mayúscula, que finalmente es Dios mismo. ¿Qué temática de la contingencia nacional te preocupa? ¿Por qué? Yo creo que no hay una sola, hay varias temáticas, pero me preocupan por el ambiente que producen, por el ambiente de incertidumbre y el ambiente de violencia física o verbal que se vive. Yo creo que las situaciones del estallido social, de la pandemia, la situación que está viviendo el sur del país, el tema económico, la acusación constitucional contra el presidente, el cuarto retiro, las elecciones, el tema de la Constitución, en fin, es un cúmulo de situaciones que creo que generan mucha incertidumbre, y eso va contra lo que todo ser humano quiere, ¿no es cierto?, que es la paz, la estabilidad y la tranquilidad. Y también en procesos de elecciones, en fin, siempre hay un ambiente más crispado y a veces un poco violento que yo creo que no nos hace bien. Cuando uno ve ciertos debates, algunos candidatos que más que plantear ideas, descalifican a los otros y en temas personales, ni siquiera debatiendo ideas, yo creo que eso no nos contribuye a nadie y a todos nos afecta, a todos, de una u otra manera. ¿Cómo ves el desafío de la inclusión de la mujer en la toma de decisiones en la iglesia? ¿Qué harías? Yo creo que es un tema en el cual sin duda estamos al debe, podemos crecer mucho más. Hace poco tiempo atrás, nuestro pastor don Celestino nos invitaba a los vicarios a crear un consejo zonal, asesor, digamos, para ver cómo va el caminar de la zona, cuáles son los desafíos, cuáles son los aciertos, cuáles son las cosas que hay que mejorar. Y dentro de la composición de ese consejo, que a mí me alegró mucho, era una composición propuesta, ¿no es cierto? Cada zona lo puede ir adaptando a su realidad, pero hay una muchísima mayor presencia femenina. Y cuando
con un equipo pequeño estábamos discutiendo la composición de ese consejo, brotó de muchos el decir incluyamos más laicos e incluyamos más mujeres, que haya una mayor representación de las mujeres y de los laicos versus los consagrados, ¿no es cierto? Los consagrados hombres. Y entonces yo creo que en esas instancias formales que tiene nuestra arquidiócesis y la mayoría de las diócesis, ¿no es cierto? Yo creo que no solo podemos, debemos incluir mayor presencia femenina, pero no solamente por un tema de estar a la moda o de ir de acuerdo con los tiempos, sino que si no lo hacemos nos privamos de un tremendo aporte, de una mirada absolutamente distinta que tienen las mujeres. Entonces yo creo que no hacerlo es una pérdida, es dejar de recibir ese gran aporte, esa mirada distinta que da el mundo femenino. ¿Qué estás haciendo concretamente en tu parroquia o en la vicaría en la zona para vivir y actuar y prepararte en este tiempo de sinodalidad? Hemos hecho varias cosas. En mi parroquia hace un par de meses de haber sido. Tuvimos una jornada de 3 días online, de 8 de la tarde hasta las 10 de la noche. Fue la invitación inicial para hacer nuestros aportes a la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y el Caribe. Y yo la verdad pensé que a estas alturas del partido, ¿no es cierto?, con la cantidad de reuniones que tenemos, con el cansancio que hay, no iba a haber mucha participación. Y me llamó profundamente la atención la cantidad de agentes pastorales que participaron. Y no solamente me llamó la atención el número, sino que el deseo de participar, las ganas con las cuales todos querían expresar su opinión, dar ideas, conversar, debatir. Zoom nos permite hacer las salas, ¿no es cierto? Entonces, como en cada sala, en los distintos temas, había un debate muy sano y muy enriquecedor sobre los distintos aportes que desde esta mirada, desde la mirada de la gente de la Florida, donde está mi parroquia, se quería hacer a esta asamblea. Y eso fue una experiencia muy, muy gratificante y muy sorpresiva, digamos, por la calidad y la cantidad de gente que participó. Muchas gracias, Padre, por abrir tu corazón, por compartir en este programa de un nuevo comienzo. Que tengas muy buen día. Bien, pues muchas gracias, Oriele, a ti por esta bonita iniciativa. Espero que sean mucho más los consagrados que se animen a participar en las entrevistas y que esto también pueda ser un aporte, un granito de arena a esto que has llamado tú de este nuevo comienzo. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en YouTube y en Facebook en este programa Un Nuevo Comienzo. Queremos construir juntos. Que tengas un bonito día.